Nunca imaginé que un reencuentro tras años me revelaría un amor de infancia inesperado. La lluvia caía como un manto de recuerdos sobre mí mientras caminaba por el parque donde solíamos jugar. Las gotas fueron arrastrando mi tristeza, pero al mismo tiempo, empapaban un rincón de mi corazón que había mantenido cerrado durante años. Al girar una esquina, mareada por la nostalgia, lo vi. Era él, con esa sonrisa que iluminaba el mundo entero, justo como en nuestros veranos de infancia. El tiempo no había hecho mella en sus ojos. Brillaban intensamente, y sentí un temblor en mi pecho. Todo lo que había olvidado floreció de nuevo con una fuerza que me sacudió. ¿Cómo era posible que una sola mirada reviviera un amor que había creído perdido? La última vez que hablamos, todo se volvió un eco distante, una sombra que dolorosamente había aprendido a ignorar. Pero ahora, aquí estaba, como un espectro que regresaba para reclamar su espacio en mis recuerdos. Mi respiración se volvió errática mientras recordaba aquellos días. Él, riendo, corriendo entre risas de inocencia. Las tardes llenas de secretos en el columpio, como si el mundo girara solo para nosotros. Me quedé paralizada, sumida en un silencio que parecía gritar. ¿Y si él no recordaba? ¿Y si ese amor se había evaporado como la niebla al amanecer? El miedo me atravesó como un cuchillo afilado, el clima cambió de repente. Un viento frío sopló, y entonces la realidad me golpeó. No éramos los mismos. Ya no éramos aquellos niños. Este reencuentro llevaba implícito un desafío. Mis manos temblaban. Fue él quien dio el primer paso, acercándose. Me miró, y de su boca salieron palabras que resonaron con una dulzura amargada. Nunca dejé de pensar en ti. La confesión me dejó sin aliento. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo un eco del pasado o había algo más? Me mordí el labio, sintiendo una mezcla de ansiedad y deseo. Algo se movía en el aire, y luego me entregó una carta. La tomó con manos inquietas. Esto, es para ti. Mis ojos se abrieron como platos. Las lágrimas asomaban, una mezcla de felicidad y temor. No podía creer que después de tanto tiempo, la vida me presentara este desafío. ¿Qué secretos guardaba esa carta? Mientras me perdía en mi mente, el sonido de su risa retumbaba en mis oídos, recordándome que había una historia más que contar. La lluvia cesó, dejando un silencio abrumador. La incertidumbre me envolvió. ¿Qué había tras esas palabras? La respuesta se escondía en el papel arrugado entre mis dedos. Nadie podía asegurarlo, pero la chispa de lo desconocido me atrapaba con fuerza. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. ¿No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto? Y mientras estés allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Mis dedos temblaban al sostener la carta, un fragmento del pasado que se negaba a desvanecerse. Miré a sus ojos, tratando de descifrar la mezcla de nostalgia y emoción que reflejaban. Había tanto contenido en aquella mirada, un océano de promesas no expresadas, que podía hundirme en él o naufragar en mis propios temores. Podía sentir que la conexión que habíamos compartido era como un hilo enmiendado, lo suficientemente fuerte para sostenerme, pero frágil ante un tirón inesperado, sin poder resistir más. Abrí la carta. Las palabras fluyeron en un torbellino de recuerdos. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al dejarlo todo atrás. Cada línea era un eco del niño que había sido. Un extraño y familiar compañero de juegos que había resultado ser una parte crucial de mi historia. Las palabras eran un puente que nos unía, pero también una advertencia de las cicatrices que podrían haber permanecido. Mientras leía, noté que la angustia se apoderaba de mi pecho, un recordatorio constante de que el tiempo no perdona. Impresionada, levanté la vista y lo vi morderse el labio. Nervioso. No quise que se sintiera así, pero había tanto en juego. Su voz era un susurro, un hilo de confianza que me hacía dudar y que a la vez me atraía. Sin embargo, las memorias de un verano feliz se entrelazaban con la realidad de los años perdidos.
No puedo ignorar todo esto, sabes que hay razones por las que nos distanciamos, le respondí. Sintiéndome más fuerte al poder compartir mi angustia, nunca dejé de querer lo que compartimos. Puede que hayamos crecido, pero eso no cambia cómo me haces sentir, dijo con una sinceridad que resonó en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, el vacío que existía entre esos sentimientos y la vida que habíamos elegido no podía desaparecer con meras palabras. ¿Cuántas veces había imaginado un instante como este, el reencuentro con su esencia, y ahora que estaba aquí, sentía que el abismo entre nosotros se hacía más evidente? El viento sopló de nuevo, trayendo consigo los susurros de las hojas agitándose. No estoy segura de estar lista para enfrentar todo este pasado, admití, sintiendo que mi propia vulnerabilidad me acercaba más a él. La conexión era profundamente palpable, pero el miedo a la herida que podría abrirse me ataba. Él frunció el ceño, como si pensara en cada una de mis palabras. ¿Y si pudiéramos reescribir nuestra historia? Darnos una segunda oportunidad sin el peso del ayer, propuso, su mirada reflejando una chispa de esperanza. Esa idea se encendió en un rincón de mi mente, pero también me paralizó. Reescribir significaba cambiar, y cambiar asustaba. Es fácil hablar de ello, pero los fantasmas del pasado no se desvanecen tan fácilmente, respondí. Llena de una mezcla de anhelo e inseguridad, la tensión en el aire era palpable. Justo cuando el silencio se hacía más intenso, el sonido del teléfono de él sonó abruptamente. Un recordatorio de la vida que no se detenía. Miró la pantalla, y la expresión en su rostro cambió al instante. Lo siento, es mi madre, dijo mientras se apartaba un poco para contestar. Mientras lo observaba, mi corazón latía más rápido. Sentía que en ese breve intervalo, todos mis pensamientos se precipitaban como un torrente. Aquí estábamos, tan cerca y aún así tan distantes, él colgó, su rostro revelando una incomodidad inesperada. Debo irme, me dijo, su voz un susurro cargado de pesar. Pero quiero verte de nuevo. No quiero que esto se acabe aquí. En el fondo, sabía que sus palabras eran un desafío y una promesa, pero el camino hacia adelante estaba sembrado de dudas. Las mariposas revoloteaban en mi estómago cuando me entregó su número, como si esa acción sellara un destino aún indefinido. Cuando se fue, me quedó la carta, un espejo de emociones entrelazadas con la incertidumbre del futuro. Mientras me dirigía a casa, sentí que el peso del pasado se cernía sobre mí, así como la posibilidad de un nuevo comienzo. La lluvia de la mañana se había transformado en un cielo despejado, pero mi corazón seguía confuso. El eco de su risa persistía en mis oídos, y mientras releía aquellos fragmentos de su vida en mis manos, me preguntaba si realmente estaba lista para escribir un nuevo capítulo. Sin embargo, antes de darme cuenta, el sonido de un mensaje en mi teléfono interrumpió mis reflexiones. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Era un mensaje de él: solo quiero que sepas que tú siempre has sido mi primera elección. Espero que podamos hablar pronto. La calidez de esas palabras se mezclaba con un hormigueo de miedo. ¿Estábamos realmente preparándonos para enfrentar la tormenta de lo que había estado oculto durante tanto tiempo? La respuesta, a pesar de todo, era incierta, y un nuevo pilar de preguntas se había levantado en mi pecho. Era una de esas noches en las que el mundo parecía pausarse, sumido en un silencio casi reverencial, y me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. Sentada en el sofá de mi sala, con la luz tenue filtrándose por las cortinas, la pantalla de mi teléfono brillaba intensamente, iluminando mis dudas en forma de palabras. Esa frase seguía resonando en mi mente: tú siempre has sido mi primera elección. Una parte de mí quería aferrarse a esa afirmación como a un salvavidas en medio de un océano de inseguridades. Las horas se deslizaban y cada instante sin su respuesta era como una brisa gélida que intensificaba mi ansiedad. Con un impulso casi imperceptible, decidí escribirle de vuelta. Yo también pienso en todo lo que compartimos. ¿Podemos hablar mañana? Al pulsar el botón de enviar, sentí una mezcla de liberación y nerviosismo. Había dado un paso hacia un futuro incierto y, sin embargo, tan tentador. La mañana siguiente fue un caos. Los recuerdos de su risa y las lágrimas de despedida se entrelazaban en mi mente mientras luchaba por concentrarme en mis obligaciones diarias. Cada persona que pasaba por el camino me hacía preguntarme si había una posibilidad de cambiar el rumbo de mi vida. El peso del pasado seguía siendo una carga, una sombra que se extendía más allá de mis recuerdos. Sabía que el reencuentro significaba que debían resolverse viejas heridas. Pero,
que podía ofrecerle sin arrastrar todo lo que había quedado pendiente entre nosotros. Finalmente, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, mi teléfono vibró. Era él. ¿Sigues lista para charlar? El simple mensaje encendió una chispa de alegría y miedo en mi pecho, como si estuviera a punto de cruzar un puente hacia lo desconocido. Sí, en un rato, respondí, intentando ocultar mi nerviosismo. Quedamos en un café que solíamos visitar de niños. Un lugar impregnado de risas y sueños inocentes. A medida que me acercaba, el aroma del café fresco se entrelazaba con la ansiedad que me acompañaba. Al abrir la puerta, mis ojos se encontraron con los suyos. Aquel momento fue un viaje instantáneo al pasado. Su sonrisa era la misma y, sin embargo, diferente, cargada de historias que ambos habíamos vivido. Separadamente pero siempre conectados. Hola, dijo, su voz suave y familiar, como una melodía que no había olvidado. Las palabras se sintieron torpes al principio, como si estuviéramos intentando encontrar la cadencia de una canción que habíamos olvidado. Gracias por venir, continuó. No sabía si estarías dispuesta a hablar de todo esto, pero realmente siento que tenemos que hacerlo, asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Lo sé. Hay tanto que decir, pero, ¿por dónde empezamos? Su mirada se tornó seria, como si lidiara con recuerdos que emergían a la superficie. Podríamos hablar de lo que nos pasó. O de por qué nos distanciamos. Eso sería un buen comienzo, le contesté, sintiendo que mi valentía comenzaba a resquebrajar las paredes de mi miedo. Mientras el café servía como telón de fondo, comenzamos a compartir fragmentos de nuestras vidas desde aquel verano. Las historias de desamor y nuevas amistades, ilusiones perdidas y sueños aplazados se entrelazaban con risas y algunas lágrimas. Pero a medida que avanzaba la conversación, noté que algo más profundo estaba resonando entre nosotros. ¿Y si no hubiéramos dejado que nuestras vidas nos separaran?, preguntó de repente, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me hizo querer girar la mirada. Hubiera sido tan fácil seguir juntos, ¿verdad? Las palabras tenían el peso de un sol perdido en el ocaso. Es fácil decirlo ahora, respondí, sintiéndome vulnerable en el umbral de lo que podría ser. Pero ya no somos los mismos. Lo que éramos ya no existe. La sombra de los años pasados se cernía sobre mí, y a pesar de su atenta mirada, solo podía sentir la presión de las elecciones que se habían hecho, unas que no podría deshacer, quizá. Pero eso no significa que no podamos crear algo nuevo, replicó, su voz suave, llena de una convicción que hacía eco en mi interior. Y ahí estaba yo, suspendida entre las sombras del miedo y el brillo de la esperanza, como si todos mis deseos se mostraran ante mí, esperando su respuesta antes de que pudiera darme cuenta. La conversación tomó un giro inesperado. He estado pasando por cosas complicadas desde que te fuiste, reveló, su voz temblando un poco. Era una verdad que incluso yo había sentido en los ecos de su carta. Y necesito ser honesto contigo, hay algo que tengo que contarte. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué podía ser tan importante que debía decirme ahora? El tiempo se detuvo y el bullicio del café se desvaneció. Mi corazón latía con una intensidad que no podía ignorar. Dime, apenas logré susurrar, anticipando una explosión de emociones que podría cambiar todo. Hay algo que ha estado sucediendo en mi vida que podría afectarnos, comenzó, sus ojos buscando de nuevo los míos, como si tratara de transmitir todo el peso de sus palabras. La conexión entre nosotros se volvió eléctrica, y la atmósfera cambió radicalmente. Allí, una revelación esperándolo todo, había un nuevo abismo por cruzar, y mientras las sombras del pasado se desvanecían, había una pregunta latente en el aire. ¿Podríamos realmente enfrentarlos juntos? La tensión en el café se hizo palpable. Su mirada estaba fija en la mesa, como si cada palabra que tuviera que pronunciar pesara más que el mundo. La razón por la que estoy aquí, es porque desde que volviste a aparecer en mi vida con ese mensaje he estado pensando en nosotros. Pero, hay algo más. Se detuvo, inhalando con fuerza, como si se preparara para soltar un secreto que podría cambiarlo todo. Te he extrañado desde el momento en que te fuiste. Pero no solo eso. Estas últimas semanas, me he dado cuenta de que he estado lidiando con algo más complicado. Sus ojos finalmente se elevaron para encontrarse con los míos. Fui diagnosticado con una enfermedad hace un par de meses. No sé cómo manejarlo. No sé ni si debería haberte dicho esto.
Pero siento que no puedo abandonar este espacio entre nosotros sin ser del todo honesto. Las palabras colisionaron en mi mente como un huracán. Su confesión era un giro oscuro en la historia que recién comenzaba a desarrollarse. El café, una vez alegre y cálido, se convirtió en un lugar cargado de preocupación y miedo. ¿Qué quieres decir con enfermedad?, pregunté, mi voz temblando. No quería que el pánico envolviera mis palabras, pero era imposible ocultar mi fragilidad ante esa revelación. Él cerró los ojos por un momento, como si buscara el valor para seguir hablando. Es algo serio, pero no quiero que te preocupes demasiado. Estoy en tratamiento y hay posibilidades de que salga bien. Lo juro. Pero, al mismo tiempo, no sé cuánto tiempo se requiere para superarlo, y no sé si debería acercarme a ti. Si todo esto solo lo complicaría más. Cada palabra de su confesión resonaba en mi interior, retumbando como ecos en un abismo. El instinto de protegerlo luchaba con el deseo de no permitir que sus problemas se filtraran en mi vida de nuevo. Pero, ¿por qué no me dijiste esto antes? Un mensaje podría haber sido suficiente. Tienes que entender que esto cambia las cosas. Cambia todo. La angustia se reflejaba en mis ojos, atrapada entre las emociones contradictorias que pululaban en mí. No quería preocuparte. No sabía cómo reaccionarías, y lo cierto es que ni siquiera estoy seguro de cómo lidiar con esto yo mismo. Y al mismo tiempo, no puedo dejar de pensarlo. Si alguna vez nos daremos la oportunidad de ser nosotros otra vez. Pero, ¿quién quiere estar con alguien que está tan roto? Su planteamiento moría en un susurro, doloroso, casi inaudible. La incredulidad invadió mi ser. La vulnerabilidad que ambos compartíamos en ese instante sentó las bases de nuestra conversación. No estás roto. Todos enfrentamos luchas. Siempre habrá algo en nuestro camino. Y no porque llevemos cargas pesadas significa que podamos dejar de lado lo que realmente queremos. El silencio cayó entre nosotros, pesado y sombrío. A medida que las palabras se asentaban, me di cuenta de que ambos permanecíamos al borde de un precipicio emocional. Este reencuentro no solo era la búsqueda del pasado, sino también un viaje inesperado hacia lo desconocido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unir sus bordes, y en ese parpadeo de revelaciones, una chispa de esperanza se abría paso. Si decidimos dar un paso adelante juntos, quiero que me hables de esto. De lo malo, de lo bueno, de lo que quieras que sea. Estoy lista para enfrentarlo contigo, le dije, sintiendo el peso de mis propias palabras. Tal vez había espacio para algo nuevo y hermoso entre nosotros, pero solo si abordábamos lo oscuro. Sus ojos brillaron con una mezcla de incredulidad y gratitud. ¿De verdad crees que podemos encontrar el camino hacia eso, incluso después de todo lo que ha pasado? Su voz era un susurro, casi una súplica. No lo sé, respondí honestamente, sintiéndome vulnerada. Pero lo que sí sé es que necesito intentarlo. Y no quiero asumir que lo peor vendrá como un fantasma del pasado. Quiero creer que podemos, al menos, intentar dejar un legado de nuestro amor en este nuevo tiempo. Una tenue sonrisa iluminó su rostro. Gracias. Eso realmente significa mucho para mí. Pero antes de que pudiera descansar. En esa promesa de esperanza, una sombra pasó por su rostro. La incertidumbre seguía acechando. Pero hay algo más que debo decirte. La razón por la que no quise hablarte antes de venir aquí se detuvo, tragándose las palabras. ¿Qué es?, le insté, una vez más el pánico se convirtiendo en un zumbido en mis oídos. El tratamiento que estoy recibiendo a veces me deja demasiado débil y su voz se quebró un poco. Hay días en los que puedo no poder estar presente. Hay una posibilidad de que mis tiempos se descontrolen, y, lo más difícil de todo, puede cambiar quiénes somos, simplemente porque no puedo ser quien era. Las lágrimas estaban a punto de brotar en mis ojos, sintiendo la impotencia de lo que se estaba forjando entre nosotros. No tienes que enfrentar esto solo. Para eso estamos, ¿no? Para cruzar esos momentos difíciles juntos. La conversación, aunque dolorosa y cruda, me llenó de una determinación inesperada. Necesitaba afrontar la verdad, por dura que fuese. Mientras los recuerdos de nuestro pasado se entrelazaban con la preocupación por su salud, había una fuerza que comenzaba a emerger. Aunque el horizonte se erguía lleno de desafíos, había algo en su promesa de sinceridad que me incitaba a no rendirme. Mientras nos sumergíamos en lo desconocido, las emociones entrelazadas tomaban forma y vida en el aire. Una vez más, estábamos navegando juntas las profundidades del amor y la vulnerabilidad.
Pero empezaba a tener la certeza de que la fragilidad de la vida podía convertirse en una fortaleza compartida, por pequeña que fuera la chispa. Prométeme que si te encuentras con alguna dificultad, me lo dirás, que no lo tendrás que cargar solo, le pedí, buscando su mirada con la esperanza de que pudiéramos tratar el dolor como aliados, y no como enemigos, lo prometo. Ahora el sonido de mi teléfono interrumpió nuestro momento. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Quién será?, le pregunté, sintiendo un escalofrío. Su expresión cambió al ver mi reacción. ¿Qué pasa? Dame un segundo. Solo necesito ver esto, respondí, nerviosa, mis manos temblando mientras seleccionaba el mensaje. Cuando lo leí, el aire pareció volverse espeso. El contenido de ese mensaje era un golpe. Era un número de hospital. Te necesito aquí. Es urgente. ¿Qué ocurre? Su voz se convirtió en un rugido en medio del silencio que nos rodeaba, y en un instante, seguía teniendo miedo y deseo de quedarme. La pregunta resonaba, ¿podríamos realmente enfrentar lo que venía, juntos? El café parecía blanquecino a través del velo de las lágrimas que empezaban a formarse en mis ojos. La luz atenazada por la cristalería dorada bailaba a nuestro alrededor, como si feedbackeara con la confusión de nuestro encuentro. Cuando le mostré el mensaje, sus ojos se abrieron de par en par. El aire se volvió frío, estancado, y la carga de nuestra conversación anterior ahora parecía casi trivial ante la inmediatez de una nueva crisis. No puede ser, murmuró él, con el rostro empalidecido. ¿Quién te envió eso? No lo sé, es un número desconocido. La incertidumbre se hizo un nudo en mi estómago mientras intentaba buscar el contexto. En ese momento, el sonido del café y las risas de la gente se convirtieron en un eco distante, casi alienante. Tal vez debería ir. Quizás es solo un error, sugirió. Sus palabras desenfrenadas intentaban ocultar el pánico que comenzaba a apoderarse de él. No, espera, le dije, intentando arrebatar el frágil hilo del caos. No puedes simplemente irte. Si esto es sobre ti, si realmente es urgente, debemos lidiar con esto juntos. La idea de perderlo de nuevo era insostenible. Había esperado mucho tiempo para tener este momento y ahora, la oscuridad amenazaba con desgarrarlo. Sin más palabras, decidí llamar al número. El tono de espera continuó resonando en mis oídos, cada segundo sintiendo cómo el tiempo se desplomaba. Finalmente, una voz cálida pero seria respondió al otro lado. Hola, aquí el departamento de oncología del Hospital General. ¿Hablo con la señora mi apellido? La pregunta me golpeó como una ola helada. Sí, soy yo, logré responder, el corazón apretado en el pecho. Su amigo, el que fue diagnosticado recientemente, necesita que venga. Su estado ha cambiado y es imprescindible que converse con el médico. Las palabras vibraron en mi interior, amenazando con partirme en dos. ¿Está grave? Cada sílaba luchaba por salir mientras él permanecía a mi lado, estupefacto. Lo siento, pero no puedo dar más detalles por teléfono. Le agradecemos que acuda lo más pronto posible, colgué, con el eco de la voz de la operadora aún retumbando en mi cabeza. Le miré a él, incapaz de contener el torrente de palabras que se agolpaban. Tienes que ir al hospital. No hay tiempo que perder. Por favor, no pienses en otra cosa. Su rostro se tornó una mezcla de miedo y aceptación. No deberías estar involucrada en esto. Todo esto es un desastre. No puedo ser yo quien te haga pasar por esto. Eres tú, y quiero estar contigo. No me alejaré. Este es nuestro momento para enfrentarlo, no para huir. Mi propia voz sonó más segura de lo que me sentía. Con cada palabra, sentí que la distancia se encogía entre nosotros. Finalmente, tras un largo silencio, él asintió. Vamos. Supongo que no tengo manera de negarte. Tragué un nudo de esperanzas y miedos. Una extraña mezcla de conmoción y determinación aseguró su lugar en mi pecho. Mientras una atmósfera tensa rodeaba cada paso, el camino al hospital se sentía interminable. Hablamos poco, sumidos en nuestros pensamientos, dándonos espacio para procesar lo que estaba sucediendo. La idea de ver a los médicos, de enfrentar la posibilidad de perderlo antes incluso de haberlo recuperado completamente, nubló mi juicio con pálpitos de ansiedad al llegar. La frialdad del lugar se contraponía con la calidez de su mano entre la mía.
Los recuerdos de tiempos felices y momentos llenos de risa ahora se combinaban con la angustia de un presente incierto. Caminamos hacia la sala de espera, donde la vida seguía su curso, familias esperaban con ansias y esperanzas. Pero cada latido del lugar resonaba en tono sombrío, después de lo que sintió como una eternidad. Una enfermera con una expresión compasiva salió y nos condujo a una sala privada. Dentro, el médico lo esperaba, con una carpeta en mano. Cuando entramos, el mundo exterior parecía desvanecerse y el único foco de atención era la persona a la que entramos a ver. Lamento hacerles esperar, comenzó el doctor, su tono era grave. Las palabras caían sobre nosotros como gotas de lluvia en un día nublado. Hay novedades sobre el tratamiento que hemos estado realizando con cada segundo que pasaba. El espacio se sentía más pequeño, como si la sala se estuviera cerrando lentamente. Las miradas se cruzaron nuevamente entre nosotros, y en ese momento, supe que lo que vendría a continuación cambiaría nuestras vidas de nuevo. Las palabras del médico se enredaban con una realidad que era cada vez más difícil de digerir. Se sentía un vacío ingenioso en el aire, una tensión que podía desgarrar el tejido mismo de lo que habíamos comenzado a reconstruir. Cuando una frase final resonó en la sala, la verdad de lo que realmente afrontábamos impactó con la fuerza de un rayo, desafortunadamente. El tratamiento que está recibiendo no ha mostrado mejoras significativas y será necesario considerar alternativas. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras estas palabras se decantaban. Mis corazones latían fuertemente, pero en el fondo, había una chispa de promesa. Podíamos cambiar el rumbo, no importaba lo horrendo que fuera el horizonte. En ese momento, decidí que no iba a dejarlo ir, no importaría lo que sucediera. Con la mente aturdida y los sentimientos a flor de piel, sentí su mano buscar la mía de nuevo, esta vez con una nueva fuerza. La decisión de no retroceder se sentó sobre nosotros como un abrigo. Quedarían muchos desafíos por delante, pero una mezcla de emoción y desafío nos mantenía unidos. La sala del médico comenzó a desdibujarse mientras preparaba mi mente para el siguiente paso. Juntos, tendríamos que enfrentar lo que deparaba el futuro. ¿Sería una batalla o el comienzo de un camino hacia la sanación? La fortaleza de nuestras manos entrelazadas prometía una respuesta, mientras la vida, con su error y verdad, palpitaba con un nuevo sentido de esperanza. El médico intercambió miradas con nosotros antes de continuar. He preparado algunas alternativas, pero todo dependerá de cómo deseen proceder. Hay opciones que requieren más tiempo y todavía existe un riesgo asociado. Las palabras se desvanecieron en un susurro en medio del torbellino emocional que atravesábamos. La incertidumbre se enredaba en mi mente como una serpiente voraz. ¿De verdad estábamos aquí, en esta habitación, escuchando sobre tratamientos y riesgos que podrían cambiar nuestras vidas? Necesito saber exactamente qué implican estas alternativas, escuché que decía él, su voz temblorosa pero decidida. A pesar del miedo, había una firmeza en su postura que me hizo admirarlo aún más. Mientras él se dirigía al médico, yo me perdí en sus labios y cómo formaban las palabras, como si de su pronunciación dependiera cada futuro que habíamos soñado. La hora se desplomó en una conversación mecánica de terminologías médicas y opciones de terapia que parecían extraídas de la ficción, como si el tiempo se redujera a un ciclo interminable de promesas y desafíos. Mis pensamientos vagaban entre los recuerdos de nuestra infancia y la tristeza de la dolorosa realidad. ¿Por qué teníamos que enfrentarnos a esto? Era un recordatorio cruel de que la vida nunca se detiene, que siempre forma parte de un juego del que apenas somos conscientes. El médico finalmente terminó de explicar, y un silencio inquietante se deslizó por la sala. Pueden tomar su tiempo para decidirse. Sé que esto no es fácil. Su tono era comprensivo, y una pizca de amabilidad le daba humanidad en medio del desastre. Cuando el doctor salió, la habitación se sintió aún más pequeña. La angustia dejaba nuestra alma al desnudo. Entonces, se produjo un instante precioso en medio del caos. Él giró hacia mí, su mirada cargada de una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. No sé si tengo la energía para seguir luchando esto, pero se detuvo y a sus ojos les pareció brotar una chispa de determinación. Quiero que estés conmigo. Por favor, no te alejes. Mi corazón se apretó. Podía sentir el peso de sus miedos y las expectativas que lo mantenían atado a esta lucha. No estoy aquí para alejarme. Si decidimos seguir adelante, será juntos. Con todo lo que implica. Me acerqué unos pasos, rompiendo la barrera invisible que se había creado entre nosotros.
Eres más fuerte de lo que piensas. Y yo estoy más aquí que nunca, él suspiró, la tensión empezando a ceder del aire que nuestros cuerpos ocupaban. En ese instante, volví a ver al niño feliz que había conocido años atrás, aquel que sonreía con convicción. Sin pensarlo, lo abracé, dejando que la calidez nos envolviera mientras las lágrimas de una tristeza y esperanza compartida brotaban sin aviso. No había palabras, solo un profundo intercambio de emociones que crujían como cristal bajo la presión de la realidad. Sin embargo, el momento se vio interrumpido por un sonido que quebró la atmósfera. El timbre de un teléfono móvil resonó en el fondo. Su expresión se tornó confusa al buscar en su bolsillo y, tras unos instantes de dudar entre responder o no, finalmente se dispuso a contestar de sí. Su voz se tornó seria, y una sombra de sorpresa cruzó su rostro. Mis sentimientos oscilaron entre la inquietud y la curiosidad mientras lo observaba hablar en voz baja, consultando mientras su rostro perdía el color. La preocupación se multiplicó a medida que sus gestos se tornaban más agitados. Después de lo que pareció una eternidad, colgó y giró hacia mí, su mirada ocupada por un torrente de sensaciones. Era mi hermana. Ha estado intentando localizarme. Dice que hay algo que debo saber sobre el diagnóstico. Algo que me concierne directamente. En un instante, el aire volvió a congelarse. ¿Qué quieres decir? Logramos preguntar al unísono, sintiendo que la perspectiva del mundo se desdibujaba. Y con ello, nuestra realidad empezaba a florecer en un nuevo camino lleno de incertidumbres. Su respiración se volvió irregular a medida que las palabras eran difíciles de articular. No sé si estoy listo para esto, murmuró, aferrándose a la esperanza y al miedo a partes iguales. Este giro inesperado parecía llevarnos por un camino que jamás hubiéramos imaginado. Estamos juntos en esto, lo que sea que haya. Un extraño coraje surgió dentro de mí, obligándome a ser su ancla en esta tempestad emocional. La sala continuaba siendo un refugio, pero el miedo ahora era tangible. Mientras él se preparaba para procesar lo que vendría, entendí que la vida nos había lanzado a una carrera constante de sorpresas y respuestas que arrastraban al amor, como una sombra. Y en ese momento, mientras turnaba la realidad de su hermana y lo que se avecinaba, gestionar el significado de todo esto se volvía más que vital. Voy a estar aquí, pase lo que pase, añadí, sin realmente saber qué significaba todo esto. La confesión había intensificado mi deseo por construir un puente hacia lo que nos esperaba, y una parte de mí supo que iba a ser un camino doloroso. La promesa de una revelación estaba flotando en el aire como un perfume embriagador, y aunque sabía que el amor a veces no era suficiente para sanar las heridas, estaba decidida a encontrar fuerza en nuestras flaquezas. Así, con una mano apretada en la mía, nos preparamos para adentrarnos en la tormenta de lo desconocido, despidiéndonos del viejo mundo que una vez conocimos, listos para explorar lo que nos aguardaba. La angustia latente se mezclaba con la necesidad imperiosa de saber. Él se movía inquieto, su mirada perdida en la distancia mientras sus pensamientos danzaban en un mar de incertidumbre. Tal vez deba llamarla de nuevo, dijo, rompiendo el silencio que nos había envuelto. No creo que el nerviosismo te ayude en este momento. Quizás deberíamos averiguar juntos de qué se trata. La idea de que la hermana pudiera tener una información vital resonaba en mi cabeza, y, sin embargo, una sensación de caos y miedo se apoderaba del espacio entre nosotros. ¿Qué podían significar esas palabras? La incertidumbre se tornaba una sombra que nos acechaba. Él me miró, buscando apoyo en mis ojos. Era un recordatorio palpable de lo frágil que resultaba la vida a veces. No sé cómo manejar esto. Siempre he querido estar aquí para proteger a mi familia, pero ahora es como si todo se me escapara de las manos. Su voz se quebró al final, y era el reflejo de las luchas internas que enfrentaba. Mi corazón se estremeció al escuchar su vulnerabilidad. No tienes que hacerlo solo. Me acerqué un poco más, sintiendo el calor de su mano en la mía. Estamos juntos, y enfrentaremos esto, pase lo que pase. En ese preciso instante, la intensidad de nuestro contacto se convirtió en un faro de luz en medio de la tormenta emocional. Era palpable que nuestra conexión no solo desbordaba ternura, sino que también se alimentaba de una fuerza que apenas empezábamos a desvelar. Sin embargo, mi mente giraba incesantemente en torno a las posibilidades. Dime, ¿qué crees que puede ser tan urgente?, cuestioné, con la intención de atrapar la bruma de sus pensamientos. Éramos como dos barcos a la deriva, pero en su mirada solo quería descubrir el puerto donde podíamos anclar nuestras inquietudes. Mejor no imaginar. Iremos a hablar con mi hermana cuando regrese a casa. Espero que suene más calmada.
Tal vez se equivoca, su voz se desvaneció mientras la preocupación ocupaba el exclusivismo de su ánimo. La esperanza luchaba contra el temor, y eso creaba una tensión palpable entre nosotros. Mientras esperábamos, decidí llevar nuestra conversación hacia otro giro. ¿Recuerdas nuestro viejo refugio en el parque?, pregunté, tratando de invocar una chispa de alegría entre las sombras, el que solíamos visitar de niños. Su rostro se iluminó al instante, y su risa era como una melodía familiar. Sí, ahí era donde soñábamos con el futuro, ¿no? Y donde hicimos una promesa de nunca rendirnos, pase lo que pase. La frase resonaba con fuerza, como un eco que traía consigo todas las memorias vivas que compartimos. A veces, simplemente recordar esos momentos dorados parecía actuar como un doloroso bálsamo en nuestras almas. El aire se volvió un poco más liviano al rememorar lo que habíamos compartido. La risa se transformó en una confesión en gestos. Yo había pasado años sin saber dónde estaba, y ahora un nuevo sentido de pertenencia se despertaba entre nosotros. Era un hilo delicado tejido por la historia de nuestra infancia y el amor que resonaba a través del tiempo, pero el eco de la realidad nos atrajo de nuevo a su verdad. Mi mirada se centró en su rostro, donde las líneas de preocupación volvían a formarse. Sea lo que sea que su hermana tenga que decir, enfrentémoslo con valentía, le dije con firmeza, sintiendo la importancia de ese momento. Sí, tienes razón. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe. Fue como si un torbellino de emociones hubiera irrumpido en nuestra burbuja, y una figura familiar apareció en el umbral, la hermana, con una expresión de determinación y prisa que acentuaba la seriedad de la situación. Lo siento si interrumpo, pero debemos hablar. Es sobre el informe de los médicos. Su voz se desgarró en un hilo de nerviosismo y urgencia. El tiempo se detuvo y la atmósfera volvió a cambiar de inmediato, cayendo en un silencio pesado. Él se tensó a mi lado, y el aire pareció retirarse de la habitación. La mirada de su hermana buscó la nuestra, capturando todo lo que había en juego en ese instante. La conexión que habíamos construido minutos antes se sentía sólida, pero al mismo tiempo quedaba en la cuerda floja de lo desconocido. Hay algo crucial que te concierne. Las palabras brotaron de sus labios como un disparo, intensificando la atmósfera de ansiedad. Mientras nos preparábamos para escuchar lo que venía, supe que el viaje emocional estaba apenas por comenzar. La revelación que se avecinaba prometía cambiar las reglas del juego de nuevo, y una inquietud punzante se palpaba en cada rincón de nuestra realidad. Las palabras de su hermana resonaron en el aire como un eco amenazante. La súbita tensión era un velo que envolvía la habitación, y el sonido del reloj parecía ralentizarse, cargado de un significado que ninguno de nosotros podía descifrar. Ella se acomodó, su mirada se trasladó entre nosotros, absorbiendo el peso de la situación. No quiero asustarte, pero comenzó, y la manera en que su voz titubeó me hizo presagiar que lo peor estaba por venir. Él apretó mi mano un poco más fuerte, como buscando en mí el valor que sentía que le faltaba. ¿Qué sucedió?, inquirí, sin poder evitar que la inquietud se notara en mi tono. Mi propia vulnerabilidad se sentía frágil en este momento. Éramos todos un tejido de emociones enredadas, cada uno en esperar lo peor. Los resultados de las pruebas han llegado. Se detuvo, tomando aire como para contener sus propias emociones. Los médicos encontraron algo que preocupó a todos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese instante su fragilidad hacía eco de la de él. Ambos parecían estar al borde de una profunda incertidumbre, y mi mente se agitó. Imaginando diversos escenarios, la presión aumentaba, y como si el tiempo hubiera decidido suspenderse, nos quedamos atrapados en una burbuja que parecía a punto de estallar. ¿De qué se trata?, puedes decírnoslo, insté, con una mezcla de ansiedad y compasión, aunque los temores me carcomían por dentro. Es sobre un diagnóstico. Creo que su voz se quebró, y las palabras se ocultaron detrás de un torrente de emociones que eran incontrolables. Él pasó de la tensión a la conmoción. La realidad, cada vez más nublada, se convirtió en un laberinto del que no lográbamos escapar. Debemos saberlo, dijo él, con un temblor en su tono que intensificó el aire pesado que nos rodeaba. Ya no queda tiempo para rodeos. La desesperación resuena en su voz, y en sus ojos veía cómo la esperanza tambaleaba al borde del abismo. Es cáncer, pronunció finalmente, y la palabra se deslizó en el aire como un veneno que permeaba cada rincón. La atmósfera se volvió irrespirable, y cerré los ojos un instante, tratando de bloquear el impacto que esa palabra tenía en nuestra realidad.
Su hermana se lanzó a la acción, desenfrenada, buscando consuelo en la inacción de una respuesta. No sé en qué etapa se encuentra, pero necesitamos actuar rápido. Los médicos han recomendado tratamientos inmediatos. Su rostro se arrugó por el dolor de transmitir la noticia, y era evidente que la confusión y el temor se adueñaban rápidamente del ambiente. Él se colocó una mano sobre la frente, como si la carga fuera demasiado pesada para soportar. ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó él, y la desolación en su voz se sentía como el canto de un desierto. La tristeza lo había invadido, y me vi atrapada entre el anhelo de consolarlo y la necesidad de ser fuerte. Podemos buscar segundas opiniones, o tratamientos alternativos. Intenté ofrecer como un faro en nuestra oscura travesía. No estamos solos en esto. Pero mi voz se tambaleó, casi como un intento desesperado por encontrar algún rayo de esperanza que pudiera iluminar nuestro camino. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de su hermana, y claramente ella sabía que el camino que teníamos por delante sería difícil. Solo quiero que estés bien, hermano, dijo, la voz rota por el dolor de perder a alguien que amaba. Y en ese instante, su mirada se encontró con la mía, un hecho que alteró el espacio entre nosotros. Era un recordatorio de que las emociones más profundas frecuentemente emergen en los peores momentos. La conexión que habíamos cultivado comenzó a convertirse en una fuente de fuerza, una promesa de que juntos podríamos enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán oscuro se volviera el camino. Las palabras de su hermana resonaban débilmente, pero el resplandor de nuestras manos entrelazadas iluminaba una pequeña chispa en medio de las tinieblas. Tendremos que ser un equipo en esto, susurré, mi mirada firme en él. No estás solo. Te prometo que lucharemos contigo. De repente, la puerta se abrió de golpe en un nuevo aluvión de emociones. Era su madre, con una expresión abrumada y la voz temblorosa. ¿Qué está pasando?, exclamó, y en su mirada vi todos los temores que ya había previsto, ahora irrumpiendo en una realidad desgarradora. Mientras ella se lanzaba hacia nosotros, supe que la carga emocional no hacía más que intensificarse. Las palabras no cumplían con la realidad, pero un sentimiento amenazaba con brotar entre nuestras luchas. El amor, la esperanza de que a pesar del caos, aún podíamos encontrar la luz. Andrea, cuya voz quebrada era ahora un eco de voces familiares, apenas lograba emitir un sonido. Y el momento se tornó irrevocablemente oscuro y confuso. La montaña que teníamos frente a nosotros estaba llena de giros inesperados, y la lucha apenas comenzaba. Mientras el caos se apoderaba del lugar, su mano buscó la mía, entrelazándose más fuerte que nunca, y su mirada me decía que, aunque la verdad era dura, no íbamos a rendirnos. No podía saber que esta sería la prueba que nos uniría más que nunca, un lazo que, en medio de la adversidad, nos brindaría una fuerza insospechada. Pero en ese momento, lo único claro era que todo estaba por cambiar, de una forma que jamás habríamos imaginado. La atmósfera se volvió aún más opresiva con la llegada de su madre. Su presencia, al principio, era un refugio protegido por su inconfundible amor maternal, pero enseguida se tornó en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No, no puede ser, exclamó, y su voz surgió como un grito desgarrado, resonando en el vacío de la habitación. Nos sumergió en una ola de desesperanza que nos arrastraba a todos. Mientras su madre se apresuraba a abrazar a su hijo, un instante de conexión paralizante lo abarcó todo. Él se dejó caer en el consuelo cálido de su madre, buscando en ella un refugio inquebrantable. Yo me mantuve a su lado, sintiendo como sus músculos se tensaban bajo el peso de la batalla que venía. Era como si cada abrazo se tornara más pesado, y con cada lágrima derramada, la sala se llenaba de tristeza acumulada. Debemos permanecer fuertes, interrumpió su hermana, con un tono que denotaba determinación, pero que contrastaba con la fragilidad de su voz. Se acercó a su madre, tomando su mano con suavidad. Mamá, tenemos que hablar de esto. Él necesita saber que estamos juntos en esto, que no está solo. Las palabras resonaron en mí como un mantra, una promesa apenas susurrada que necesitábamos mantener vivos ante la tormenta que se avecinaba. Sí, asentí, intentando encontrar fuerza en el caos. No importa lo difícil que sea, enfrentaremos esto como familia. Una llamada a la acción. Y en un instante el cuarto se transformó. Las lágrimas comenzaron a brotar de su madre, pero había una chispa en sus ojos. No era solo dolor. Era la determinación de una madre que no está dispuesta a rendirse ante la adversidad.
Comenzó a hablar de tratamientos, opciones y especialistas. Cada palabra que pronunciaba era un peldaño más en una escalera resbaladiza que intentábamos escalar juntos. La conversación se volvió un torbellino de ideas, pero entre las sombras había un hilo de esperanza que emergía poco a poco. Mientras hablaban, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, me senté al borde, con la mano entrelazada con la suya. Su mirada se centraba en el suelo, perdido en sus pensamientos. Era evidente que aunque las palabras salieran de los labios de su madre y su hermana, su mente viajaba a territorios más oscuros. ¿Qué piensas?, le pregunté suavemente, consciente de que la decisión ahora dependía tanto de él como de todos nosotros. Sabía que el miedo lo inundaba, y el conflicto interno brillaba en sus ojos. La incertidumbre era un monstruo que lo acechaba, con la capacidad de devorarlo si no encontrábamos la manera de enfrentarlo. Solo comenzó, y la fragilidad de su voz me partió el corazón. No sé si tengo fuerzas para luchar. La idea de perderme aterra. Sus palabras eran un susurro, pero resonaron con una claridad desgarradora. Era una mariposa con sus alas rasgadas, atrapada en una tormenta de viento cruel. Podía sentir el nudo en mi estómago, su vulnerabilidad era mi propia vulnerabilidad. Me incliné hacia él, con la firmeza que no sabía si sentía. Pero piensa en todo lo que aún te queda por vivir, en todos los momentos que has compartido con los que te aman. Estás rodeado de gente que te apoya, que quiere verte prosperar, le dije con fervor. Hablaremos, buscaremos alternativas, pero lo primero es que no te rindas. De repente, su mirada se endureció. ¿Y si no puedo? ¿Y si me duele tanto que eso me consume? Las palabras temían salir, pero su lucha era tangible. El rostro de su madre se tornó sombrío ante la posibilidad, y el miedo era evidente en la habitación. Entonces lucharemos por ti, fue todo lo que se me ocurrió decir. Te sostendremos mientras encuentras el camino. Podemos hacerlo juntos. La sinceridad de mis palabras le dio una nueva luz, y por un momento, el miedo pareció desvanecerse como un eco, a medida que la determinación comenzaba a tomar su lugar. Justo cuando comenzamos a organizar planes de acción, el sonido familiar del teléfono irrumpió en la atmósfera. Cargada. Su madre se apresuró a contestar, y el tono de su voz cambió abruptamente de preocupación a concentración. Mientras trataba de hablar, ella frunció el ceño y dio un paso atrás. Es el consultorio médico, dijo, con un tono que parecía una mezcla de esperanza y temor. Ninguno de nosotros se atrevía a respirar. Él comenzó a moverse inquieto. La mano que sostenía la mía se tensó nuevamente. El cambio en la energía era palpable. ¿Qué sucede?, pregunté, casi en un susurro. Voy a poner en altavoz, dijo su madre, su rostro iluminándose con una mezcla de ansiedad y determinación. Tal vez sea una buena noticia, pero antes de que pudiera responder a esa mirada esperanzadora, un nuevo golpe de preocupación se deslizó por mi columna vertebral. La cruda realidad de lo que enfrentábamos estaba amenazando con desbordar la burbuja de apoyo que intentábamos crear. La voz del médico, al otro lado de la línea, rompió el silencio a medida que comenzaba a hablar, y en ese momento, supe que lo que pronto escucharíamos podría marcar un nuevo rumbo en nuestra lucha. Mi corazón latía con una intensidad abrumadora, y sentía que la vida misma pendía de un hilo. La verdad estaba a punto de revelarse, y la incertidumbre colgaba como una sombra, lista para desatar una tormenta diferente, esta vez tal vez irreversible. La sala se volvió un silencio atronador mientras escuchábamos la voz del médico a través del altavoz. Cada palabra colisionaba con la realidad de lo que habíamos estado viviendo, y el aire se espesaba con la expectativa y el miedo. Señora, hemos revisado todos los resultados del paciente y hay un desarrollo importante que discutir. Cerré los ojos un momento, una oración silenciosa brotó en mi mente. Él buscó mi mano, un gesto tan simple, y sin embargo, desnudaba el terror que compartíamos. No podía escapar de su temblor, que también era mío, mientras esperábamos la tormenta. Después de más pruebas y análisis más exhaustivos, hemos encontrado algo inesperado, continuó el médico. Parece que la enfermedad no ha avanzado tanto como inicialmente pensamos. De hecho, el tratamiento ha respondido mejor de lo previsto. Un suspiro colectivo llenó la sala. La esperanza relucía como un rayo de luz al final de un túnel oscuro. Pero la sombra del miedo aún persistía en sus ojos. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Está fuera de peligro?, preguntó él, su voz frágil como si cada sílaba temiera romperse. Hay buenas noticias,
pero necesitamos ser cautelosos. Conseguimos que la enfermedad se estabilice, y podríamos iniciar un tratamiento más efectivo que pueda llevar a la remisión completa. Pero, por supuesto, requerirá monitoreo constante y esfuerzo en su parte. Un grito de alegría y alivio se deslizó entre nosotros, pero en su mirada aún vi las dudas. Sabía que la lucha no había terminado, que esto era apenas el primer paso de un camino largo y arduo. Pero había luz. Había esperanza. Eso es increíble, pero ¿qué sigue ahora?, su madre preguntó, su voz desplazando la tristeza por la certeza de una nueva oportunidad. Las risas comenzaron a asomarse como estrellas tras un amanecer. El siguiente paso es continuar con el tratamiento sugerido, someterse a un seguimiento constante y tratar con especialistas que podrán guiarlo. Debes estar preparado para la montaña rusa emocional que es la recuperación. Una pausa. Pero eso es algo que no tienes que enfrentar solo. Tienes a tu familia aquí, y quizás podrías considerar la ayuda de un grupo de apoyo. Él miró a su madre, a su hermana, y luego a mí. Era un momento revelador. Sentía que de alguna manera, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La fragilidad de la situación era un recordatorio de cuánto tiempo habíamos perdido, pero también de cuánto tiempo podíamos recuperar. Gracias por estar aquí. Gracias por no haberme dejado solo, dijo él, su voz quebrada por la emoción. Mientras lo observaba, recordé nuestras promesas de infancia sobre el futuro que parecía oscuro una vez, pero cuya luz ahora comenzaba a filtrarse a raudales. Miré a su madre y a su hermana, y supe que, juntos, encontraríamos maneras de navegar por la vida en tiempos de tormenta. A medida que el médico terminaba la llamada y el peso de la tensión comenzaba a desvanecerse, miré a su alrededor, sintiendo que nuestro círculo se había vuelto más fuerte. Había un futuro por delante. Quizá no idéntico al que habíamos imaginado, pero siempre lleno de posibilidades. La vida podría ser caótica, dolorosa, pero era también un lienzo en blanco. Nosotros estaremos aquí, siempre aseguré. Y esta vez, no solo lo intentaremos, lo lograremos. Con cada latido, la realidad se transformaba. Era el saludo a un nuevo comienzo. En ese instante, sentí que no solo estábamos enfrentando una enfermedad, sino que estábamos reescribiendo nuestra propia historia. Las risas, un eco prometedor en el aire, comenzaron a mezclarse con los suspiros de alivio, y su abrazo se convirtió en un refugio cálido. Podíamos hacerlo. Uno a uno, juntos. Mientras me alejaba de la sala un momento después, recordé el cielo despejado y brillante en donde el parque nos había reunido una vez. No importaba la tormenta en la que habíamos estado, porque ahora había sol, había luz, y teníamos la fuerza de un nuevo comienzo, y en mi corazón resonó una verdad indescriptible: el amor no se pierde, se transforma, crece y florece cuando más lo necesitamos.